Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Raimundo Díaz Esquivel y el día de hoy vamos a resolver dos circuitos, un circuito en RLC y un circuito RS. Los valores del circuito son datos, son números de una matrícula. Estos valores no son para un circuito real. Tenemos un circuito RLC conectado en serie, con un voltaje de 200 volts, una resistencia de 60 ohms, una inductancia de 0.6 Hz y en el capacitor una capacitancia de 6.9 por 10 a la menos 3 faradios, tendremos que determinar la corriente y la carga del circuito. Con la ley de Kirchhoff, que establece que la caída de potencia de la resistencia más la caída de potencia del capacitor más la caída de potencia de la inductancia va a ser igual a la fuente de voltaje. Así que la caída de potencia de la resistencia va a ser igual a la resistencia por la corriente, más la caída de potencia del capacitor, que va a ser la carga entre la capacitancia, más la caída de potencia de la inductancia, que va a ser la inductancia que multiplica la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y eso va a ser igual a la fuente de voltaje. Como sabemos, la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, así que queremos que nuestra ecuación quede en función de una sola incógnita. Cambiaremos la corriente por la derivada de la carga con respecto al tiempo. La sustituimos y nos va a quedar una ecuación donde tendremos una primer derivada y dos veces la derivada. Así, ahora escribiremos nuestra ecuación de la siguiente manera, que va a ser la resistencia por Q' más la carga entre la capacitancia más la inductancia, que multiplica a QV', va a ser igual a la fuente de voltaje. Ya así tenemos una ecuación en función de una sola incógnita y sustituiremos los valores del circuito. Ahora sustituimos los valores de nuestro circuito en la ecuación y los acomodamos. Ahora el siguiente paso es eliminar este coeficiente, así que tendremos que dividir toda la ecuación. Toda nuestra ecuación la vamos a dividir. La dividiremos entre 0.6 y nos va a quedar QV' más 100 Q' más 1 dividido entre 6 por 9 por 10 a la menos 3, que multiplica a 1 dividido entre 0.6, nos va a dar como resultado 50.000 dividido entre 207 Q, y esto va a ser igual a 200 dividido entre 0.6, nos va a dar que 1000 tercios. Ahora a la ecuación le aplicaremos transformada de Laplace para QV' y para Q' y para 1, que va a ser 1 entre S, su transformada. La transformada de 1 es 1 entre S. Ya aplicamos la transformada a nuestra ecuación y nos quedó de esa manera. Ahora tenemos dos condiciones iniciales, que es para cuando Q' de 0
es igual a 0 y q de 0 es igual a 0. Ahora la empleamos en nuestra ecuación. Entonces q de 0 va a ser 0, q' de 0 va a ser 0, y aquí también q de 0 va a ser 0. Ahora simplificamos términos. Simplificamos términos y nos queda que q de s va a multiplicar al polinomio donde tenemos s cuadrada más 100s más 50.000 dividido entre 207 igual a 1000 dividido entre 3 por s. Ahora este polinomio lo pasaremos hacia el otro lado dividiendo, y este 3 que nos va a estorbar para las fracciones parciales, que va a ser el siguiente paso, lo pasamos para el otro lado y nos va a quedar el 1000 dividido entre s que multiplica nuestro polinomio de segundo grado. Ahora el siguiente paso sería factorizar el polinomio para realizar fracciones parciales. Intentaremos factorizar nuestro polinomio de forma tradicional utilizando la fórmula general. Así que esta va a ser nuestra A, B y C. Entonces colocaremos nuestra B como menos 100 más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 que multiplica A es 1, que multiplica a C, que es 50.000 dividido entre 207, y esto va a estar dividido entre 2 por A. Así que acomodamos otra vez y hacemos las operaciones que están dentro de la raíz. Nos quedaría 10.000 menos 2. Todo esto dividido entre 2. Ahora realizamos la resta y el radical y nos va a quedar que es menos 100 más menos 95 0. Nos va a quedar menos 100 más menos 95.046390 dividido entre 2. Ahora tendremos que calcular x1 y x2. Entonces el valor para x1 es menos 2.4768 y para x2 es menos 97.5232.
Esas serían las raíces de nuestro polinomio. Muy bien, ahora vamos a comprobar que al multiplicar estos dos binomios obtendremos el polinomio de segundo grado que teníamos anteriormente, así que s por s cuadrada, s por 97 más 97.52, 32 más 2.4768 s más, ahora utilizamos nuestra calculadora y multiplicamos 2.4768 por 97.5232 y obtendremos 241.54 que va a ser igual a la fracción que teníamos de 50.000 entre 207. Y al sumar estos dos términos iguales obtendremos 100. Entonces ahora que ya cercioramos, podemos aplicar ahora sí las fracciones parciales. Ya acomodamos en fracciones parciales y ahora resolveremos estas fracciones parciales por el método de límites. Así que para A es igual al límite cuando S tiende a 0, que va a ser 1000, entre sustituimos el 0 en las S y obtendríamos que para A sería 4.14 su valor. Ahora para B va a ser igual al límite cuando S tiende a menos 2.4768, S que multiplica a S más 97.5232. Sustituimos el valor de S, que va a ser menos 2.4768, en este de aquí y la de aquí, y obtendremos menos 4.2478. Ese sería el valor para B. Ahora para C va a ser igual al límite cuando S tiende a menos 97.5232. S que multiplica a S más 2.4768, y esto va a ser igual a 0.1079. Y listo, ya hemos calculado los valores para A, para B y para C. Ahora el siguiente paso en nuestro procedimiento es aplicar la transformada inversa de Laplace. Ahora acomodamos 4.14 por la transformada inversa de Laplace de 1 entre S menos 4.2478 por la transformada inversa de Laplace
de 1 entre S más 2.4768 más 0.1079 por la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 97.5232. Y la transformada inversa para 1 entre S sería 1. Y la transformada inversa para estos dos coeficientes sería esta de aquí. Así que la efectuamos. Nos quedaría 4.14 menos 4.2478 por E a la menos 2.4768t más 0.1079 E a la menos 97.5232t. Ahora pasamos el 3 para el otro lado dividiendo y obtendríamos 69 cincuentavos menos 1.4159 e a la menos 2.4768t más 1079 dividido entre 30.000 que multiplica a E a la menos 97.5232t. Esta sería nuestra solución para la carga del circuito. Ahora, para obtener la corriente vamos a derivar la expresión, y para esta constante su derivada es 0, y para estas dos sería la derivada de E a la U, que sería E a la U por du, así que aplicamos esa derivada en esos dos términos. Nuestra E a la U, que va a ser E a la menos 2.4768t, y su derivada de U, que va a ser menos 2.4768 más la derivada de U de esta va a ser menos 97.5232. Una vez efectuadas las operaciones que quedaron al realizar la derivada, este sería el resultado para la corriente. Y ya tenemos nuestras dos soluciones para nuestro circuito RLC. Tenemos un circuito RC, una resistencia de 60 ohms, una capacitancia de 6.9 por 10 a la menos 3 faradios, una fuente de voltaje de 200 volts. El circuito es un circuito en serie y determinaremos la carga del capacitor
y la corriente. La ley de Kirchhoff establece que el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor va a ser igual a la fuente de voltaje. A su vez, esto sería como la resistencia, el valor de la resistencia por la corriente más la carga entre la capacitancia, y esto va a ser igual a la fuente de voltaje. La corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Así que hacemos esa sustitución y nos queda que la resistencia por la derivada de la carga respecto al tiempo más la carga entre la capacitancia es igual a la fuente de energía o la fuente de voltaje. De esta manera nuestra ecuación diferencial queda en función de una sola incógnita. Ahora resolveremos la ecuación diferencial de primer orden. Sustituimos los valores que tenemos del circuito en la ecuación y nos quedaría 60 ohms de la resistencia por la derivada de la carga respecto al tiempo más la carga entre la capacitancia, que es 6.9 por 10 a la menos 3 igual a 200. Ahora dividimos toda la ecuación diferencial entre 60 para quitar este coeficiente. Y como Q' es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, vamos a colocar directamente Q' más igual a 10 tercios, y ya así nos quedaría nuestra ecuación al aplicar la división entre 1 entre 60 en todos los valores de la ecuación diferencial. Ahora en nuestro formulario aplicaremos transformada para la primer derivada y transformada para el 1, que es 1 entre s. Entonces la transformada de la primer derivada va a ser s q de s menos q de 0 más 500 entre 207 q de s igual a 10 tercios por 1 entre s. Muy bien. Ahora, como tenemos una condición inicial que q de 0 es igual a 0, la aplicamos y también factorizamos términos, así que nos queda q de s por s más 500 dividido entre 207, que va a ser igual a 10 entre 3 por s. Ahora pasaremos este término hacia el otro lado dividiendo y nos quedaría q de s va a ser igual a 10 entre 3s que multiplica a s más 500 entre 207, y así ahora tenemos que aplicar fracciones parciales, así que
pasaremos este 3 hacia el otro lado para que no nos afecten las fracciones parciales. Colocamos la función en fracciones parciales. A entre S más B entre S más 500 dividido entre 207. Y esa sería su forma en fracciones parciales. Resolveremos las fracciones parciales empleando el método lineal. Entonces A va a ser igual al límite cuando S tiende a 0. 10 que va a ser dividido entre S más 500 dividido entre 207. Y tendremos que sustituir el valor de S, que va a ser 0. Y nos quedaría 10 entre 1 dividido entre 500 entre 207 para poder aplicar la ley de la tortilla. Medios con medios y extremos por extremos. Y al final nos va a quedar 2070 dividido entre 500. Y ese sería el valor para A. B va a ser igual al límite cuando S tiende a menos 500 dividido entre 207 y 10 va a ser dividido entre menos 500 entre 207. Aquí también aplicaríamos la ley de la tortilla y para B va a ser el valor de 2070 entre 500. Y así nos queda. El valor para A va a ser 2070 entre 500. El valor para B va a ser menos 2070 entre 500. Una vez hecho lo de las fracciones parciales, tenemos que aplicar ahora la transformada inversa de Laplace. Así que sería 3 por Q de S igual a 2070 entre 500 por la transformada inversa de 1 entre S menos 2070 entre 500 por la transformada inversa de 1 entre S más 500 dividido entre 207. Vamos a nuestro formulario y la transformada inversa de 1 entre S sería 1. La transformada inversa para 1 entre S más 500 dividido entre 207 sería esta de aquí. Esta hace referencia a lo que tenemos aquí, así que la transformaríamos en E a la menos 500 dividido entre 200 por T. Así que aplicamos la transformada inversa de Laplace. Una vez aplicada nos quedaría de esta forma. Ahora tendríamos que pasar este 3 que está multiplicando, dividiendo.
y el resultado de esa división va a ser una nueva fracción (69 entre 50) que multiplica a e menos 500 dividido entre 207 que multiplica todo esto a t. Ahora este resultado, esta sería nuestra función para calcular la carga del capacitor respecto al tiempo. Nos faltaría nuestra ecuación, bueno, la función para calcular la corriente. Ya que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, vamos a aplicar derivada. Entonces nos quedaría que I de t va a ser igual la derivada de esta constante es 0 y la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u, por lo que nos va a quedar menos por e a la u, que va a ser menos 500 dividido entre 207 que multiplica a t por la derivada de u, que va a ser menos 500 dividido entre 207. Ahora acomodamos esto y nos quedaría que I de t es igual a 10 tercios por e a la menos 500 dividido entre 207 por t. Y ya marcamos las soluciones para la carga del capacitor y para la corriente de este circuito RLC.